trabajado durante todo este tiempo, me refiero a la justicia sobre todo. Así fue cuando yo inicié la primera denuncia sobre el tema OTESUR, fue cotejo de documentación pública, así fueron todas las ampliaciones que hice y así también es con esta denuncia. La segunda aclaración es que no estamos frente a una situación o una denuncia similar a aquellas que fueron archivadas en su momento por Ollarvide, por Canicova, porque mucho en estos días se dijo, bueno, pero se pueden reabrir esas causas, si ya se cerraron esas causas por enriquecimiento, ¿por qué de nuevo? Bueno, la verdad es que es distinto. En aquel momento se analizaba el incremento patrimonial de un año al otro en vida de Néstor Kirchner, aquellas causas eran 2008-2010. En cambio ahora lo que yo hice ha sido cotejar documentación posterior al 2010, posterior a la muerte de Néstor Kirchner, y justamente ahí radica una de las cuestiones que nosotros hemos encontrado, que son las diferencias existentes entre lo que la misma familia de Néstor Kirchner declara como parte de su acervo hereditario y lo que consta en las declaraciones juradas de Cristina Fernández y de Máximo Kirchner, por ejemplo. ¿Cuál sería alguna diferencia que ustedes advirtieron? Bueno, hay una diferencia importante, porque además cuando yo planteo cada uno de estos elementos, siempre digo, hablamos de sumas millonarias. Siempre son sumas millonarias con orígenes dudosos, además. En este caso, la presentación que hice no va a ser la última, porque estoy preparando ya otra vinculada con la lupa. Claro, con la lupa. Pero con las documentaciones públicas, eso es lo que digo, con las declaraciones juradas. Ahora lo que he presentado son las diferencias que existen, las inconsistencias, las irregularidades entre ese patrimonio y el que figura en las declaraciones juradas respecto a los plazos fijos. Hay diferencias que son muy visibles, muy evidentes, que es la cantidad de plazos fijos. En la sucesión de Néstor Kirchner, el propio contador de la familia Kirchner, el contador Manzanares, dice que había 19 plazos fijos en moneda nacional y un plazo fijo en dólares de 3 millones de dólares. Una declaración que el contador firma en el año 2014, aun cuando todos... 19 plazos fijos en moneda nacional y un plazo fijo de 3 millones de dólares. Exactamente. En el 2014 también, la sobrina presidencial, abogada de la sucesión y presidenta de OTESUR, Romina Mercado... La hija de Alicia Kirchner. Exactamente. Ella, como abogada, hace la presentación, también en la sucesión de Néstor, de en qué consistía el acervo hereditario, además de los inmuebles y las sociedades, plazos fijos, 22 plazos fijos en moneda nacional y más el plazo fijo de los 3 millones de dólares. Sin embargo... 3 plazos fijos más, 4 plazos fijos más. No, es un plazo fijo por 3 millones de dólares. Ah, claro, 3 más con relación al de Manzanares. Cuando vamos al de Cristina Fernández, habla solamente de 9 plazos fijos. El tema no es solamente la cantidad de los depósitos que constan en las declaraciones, sino las diferencias de los montos, y un detalle importante es que en ningún caso constan los intereses que sumas, insisto, millonarias han devengado durante todo este tiempo. Parece que eso no existe en la declaración jurada de nadie. Y tampoco constan en las presentaciones hechas en la FIP. Entonces, no solamente estamos frente a lo que sería, de acuerdo a la investigación, el delito que está penado en nuestro código, que es el falseamiento u ocultamiento de información en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, sino que el haber encubierto esa cantidad de dinero podría estar poniéndonos frente al delito de enriquecimiento, al haber una cantidad de dinero no declarada, ¿no? ¿Hay una estimación, o ustedes la hicieron, de cuál sería ese volumen, más o menos? En realidad es bastante difícil de prever, pero siempre estamos entendiendo que la diferencia puede ser 10 millones de pesos, tal vez, aproximadamente, pero insisto, no están calculados los intereses, está calculada solamente las diferencias que existen entre unos y otros. Y después hay una cuestión que nosotros ya habíamos presentado también antes cuando hablamos de las sociedades. Siempre dijimos que las sociedades eran sociedades pantalla para encubrir negocios ilegales, que es con relación a la sucesión. Si esa sucesión nunca terminada, nunca inscripta, puede haber
permitido el traspaso de los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner a la exactamente, porque ella además comete algo que considero que es un error, que es en su declaración jurada del año 2011, posterior a las muertes, ella declara los plazos fijos diciendo ingresos propios. Y después aparecen como herencia. Pero eso entiendo que fue un error, digamos, yo no incluyo ese error como parte de la denuncia. Ahora, bueno, por eso lo que le iba a preguntar. Usted, lo que está demostrando, más que errores, son inconsistencias llamativas. Muy llamativas, por eso voy a presentar también la que tiene que ver con los inmuebles. No nos olvidemos también que hay una investigación, yo he pedido también una ampliación en estos días sobre esa, que son las negociaciones incompatibles con la función pública, ¿no? El Estado contratando las empresas hoteleras de la jefa del Estado, ¿no? Pocas figuras hay que puedan caer tan clarito en lo que se llaman las negociaciones incompatibles con la función pública. Y sin embargo así es. El contrato que tenía la presidenta por el cual cobraba de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas era otro contrato en dólares. En la Argentina de nuestro tiempo, un contrato en dólares firmado entre la firma Aerolíneas y el hotel. Ahora, dígame usted, que ha estado siempre detrás de estos temas, sobre todo en los últimos años, ¿ha tenido posibilidad de hacer alguna comparación respecto de los dos últimos grandes ciclos peronistas de la década del 90 y en términos de cuál fue más gravosamente corrupto digamos, si hubo un estilo diferenciado entre aquel del menemismo y del kirchnerismo? No tengo duda que lo es Yo no había visto, por ejemplo, en casos como este último que cuento, que es una cosa tan directa y tan flagrante como la contratación directa que el Estado le hace pagándole. La última ampliación, iba a contar, a veces termina pareciendo como un chiquitaje, que es la contratación que la ministra de Industria hace de los hoteles de la presidenta para hacer eventos, como si no hubiera hoteles en realidad, ¿no? Es una cosa tan grosera que lo que da muestra, y esto está muy en relación con lo que ha pasado con la justicia durante todo este tiempo, no es casual, porque la cooptación del Poder Judicial y del sistema judicial ha sido uno de los objetivos más codiciados de este gobierno, del kirchnerismo, y eso tiene su explicación, porque todo esto solamente puede ocurrir bajo un manto de impunidad total. Siempre hay que tener conciencia que el problema más grave no es la corrupción en sí misma, sino la impunidad de los corruptos. Porque muchas veces se dice, no, corrupción hay en todo el mundo. Sí, claro, en otros lugares van presos, acá no, y realmente han contado con una impunidad brutal, garantizada en muchos casos por un poder judicial que ha terminado siendo muy funcional. Sí, de todos modos, no sé si le llama la atención a usted, a mí un poco sí, que terminada la transición, de pronto empiezan a aparecer decisiones que uno se pregunta por qué no aparecieron antes, ¿no? Tuvimos esta semana el caso Amado Vudú. En el caso Amado Vudú yo hago, si se quiere, una salvedad. El procesamiento que dicta el juez Lijo es un procesamiento clarísimo. El juez Lijo describe el delito de corrupción, describe la maniobra de apropiación de la fábrica de billetes. El tema son todos los que no lo quisieron leer. El tema era una presidenta que jamás le pidió a su vicepresidente un apartamiento de la función, teniendo un auto de procesamiento como el que tenía. Cuando uno lee el auto de procesamiento del Lijo en su momento, eso ya era un escándalo, como lo es el procesamiento de Granero y otros funcionarios por la causa de la efedrina que dicta la jueza Servinia Cubría. El problema es no leer esas cosas y seguir como si no pasaba nada. Por eso a mí, cuando me decían tantas veces, bueno, pero usted insiste demasiado con obviedades, ¿cómo hablarle a la gente de la decencia? Y yo, bueno, en un país que tiene el vicepresidente en ejercicio, a veces presidente, procesado por coimero, ya no parecen tan obvias estas cosas. Y sin embargo yo siento que durante mucho tiempo la justicia, la política, la sociedad ha mirado para otro lado. Bueno, que hoy el juez Lijo diga, no,
señor no puede salir del país, me parece que es un resultado natural, porque también siento que los jueces, los fiscales, han estado bajo una presión o si se quiere una autolimitación de sus atribuciones diciendo, bueno, pero estamos en contra de quienes se están ejerciendo por mandato popular de semejantes determinaciones. Bueno, hoy ya todos los jueces y fiscales saben y el año que viene tendrán mucho trabajo por hacer que ya no tienen esa limitación. Dígame, la última, lo más cortito que pueda. Yo sé lo que opinó usted. Mira, ahora, cuando ayer él se reúne con el presidente de la Corte y dice, bueno, no vamos a respetar el procedimiento. Además hay que recordar esto, nosotros tenemos un procedimiento que es ese decreto de Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner gana por pocos votos, la 222. Yo que hubiera hecho, la verdad, en lugar de Macri, hago un homenaje a Néstor Kirchner, le pongo el decreto San Néstor, habilito el procedimiento que el decreto dice, y cuando llego a febrero o marzo tengo al kirchnerismo acorralado y tienen que negociar. Hoy él les ha dado poder a ellos para pararse y hacerle creer a la gente que tienen todavía alguna pizca de republicanismo. Y me parece que ese es el error más grande, más en lo político que en lo jurídico. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Felicidades. Igualmente para usted. Nosotros vamos a un corte. Cuando volvemos estamos con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.